nosotros en 40 y más, y nuestro tema del día, la sexualidad y nuestros hijos. Nos encontramos en la grata compañía de la licenciada Carmen Virginia Rodríguez, con quien trataremos este tema de una manera profesional. Gracias por estar con nosotros. Hola, Mana. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida una vez más a 40 y más. Gracias. Carmen Virginia, este es un tema un poco delicado para nosotros los padres, porque muchas veces pensamos que hablarle a nuestros hijos de sexualidad tiene que o implica quizás falta de respeto en ambas partes. Como tú eres psicóloga profesional, yo quiero que tú nos digas exactamente a partir de qué edad debemos nosotros, los papás, conversar con nuestros hijos. Mira, es un tema que diariamente surgen cuestionantes y en vez de yo contestarte esa pregunta, yo te voy a hacer una pregunta. ¿La sexualidad se presenta en una edad o nace con nosotros? Nace con nosotros. Entonces, la respuesta es desde el inicio. Porque mira qué pasa, hay que hacer una diferencia entre lo que es sexualidad y lo que es sexo. De repente la pregunta de cuándo hablar de sexo con nuestros hijos sí tiene un momento determinado. Pero de sexualidad es desde el momento en que los muchachos nacen, desde que son bebés, porque no es hablar, es vivir lo que es la sexualidad. Porque ¿qué es la sexualidad? Es lo que somos, es lo que el rol que jugamos, es lo que somos como personas, varones y hembras. Entonces, hablar de sexualidad, más que hablar de sexualidad, es vivir una sexualidad. Entonces, cuando estamos modelándole a nuestros hijos, a nuestras hijas, cuando los varones están siguiendo un patrón, por ejemplo, de seguir un patrón masculino, las hembritas están siguiendo un patrón femenino en el andar, en el vestir, en el gesticular. Claro que sí. Todo eso es sexualidad. Entonces, somos hembras y somos varones. Entonces, en función de lo que nosotros desempeñamos en nuestras vidas o de las elecciones que tenemos, entonces vamos a vivir esa sexualidad. Entonces, no sé si te confundí o si... No. Perfectamente lo voy entendiendo. No hay una edad determinada para que nosotros los padres nacemos con somos entes sexuales. Claro, y los niños desde pequeños empiezan con las curiosidades. Enséñame tu cosita. Sí, pero viene, como dices tú, con la sexualidad. Claro, porque nacemos. Entonces viene la curiosidad. Entonces, viene que me quiero vestir como mamá, que quiero actuar como mamá, que me quiero sentar como mamá, o que quiero ir a trabajar con papá, o que quiero manejar el carro. Esos son roles. Entonces tú dirás, bueno, pero tú estás siendo muy sexista. Sí, porque la sexualidad es eso. Yo vivo en función de mi sexualidad. Yo vivo en función de lo que yo soy. Entonces, si yo soy mujer y actúo como mujer y soy heterosexual, porque ahí viene la otra parte. Exacto. Entonces, yo actúo como lo que yo soy, un ente sexual femenino. Entonces, igualmente, el hombre es un hombre sexual masculino. Claro, ahí es que Entonces, viene el conocimiento viene la del cuestión cuerpo. de los roles. Entonces, exacto. ¿Qué hablar? ¿Cómo hablar? No. Vamos a vivir nuestra sexualidad. Cuando nosotros interactuamos, cuando nosotros, ya los adolescentes, comienzan esa parte de la sexualidad que se despierta a nivel sexual. Entonces, en ese momento se despiertan otras cosas que van en función de la sexualidad. Carmen Virginia, muchas madres yo oigo que les da vergüenza enfrentar cierto tipo de conversación respecto a la sexualidad. Principalmente a nosotras las madres de más de 40 que venimos de una formación diferente donde los padres evadían este tipo de tema. ¿Cómo una mujer, un hombre, padres al mismo tiempo en estos tiempos contemporáneos pierden un poquito ese miedo y sentarse como estamos tú y yo a conversar con los hijos sobre todas estas cosas que tú sabes que debemos de prevenir? Y sobre todo porque hay una desinformación. O sea, los niños y los adolescentes tienen acceso tanto a información como a desinformación y eso es muy peligroso. Claro que sí. Entonces, yo me río porque siempre que me ha tocado hablar de sexo y sexualidad con padres, el discurso inicial es el siguiente. En mi casa no hay tabú con el sexo. Yo muy bien, no hay tabú con el sexo. Ok, entonces comenzamos y yo
arranco a hablar del tema, cuando yo comienzo a tocar y a hablar y a pronunciar palabras, y esto es un espacio adulto, o sea, no es pornografía, es sexo, sexualidad, y yo comienzo a decir, porque el pene, cuando el niño ve el pene, porque ve la vulva, porque ve los senos, tú ves que todos se van como encogiendo, Sí. y comienzan todos como a mirarse, como se volvió loca. Entonces ahí yo digo, entonces, y cojo el que esté más colorado, el que tenga la cara más roja y que tenga más vergüenza, a ese yo le pregunto, entonces en su casa hay tabú o no hay tabú con el no, pero espérese, doctora, eso no es así tampoco. No es así. Entonces yo digo, sí, hay mucho tabú cuando el niño hace preguntas, por ejemplo, que te sacan de contexto. Entonces, cuando los padres se me han acercado y se abre un gran debate de que entonces le estamos abriendo un mundo que él no... No, señores, cuando los hijos preguntan y nos sueltan un palabrón, en vez de llamarle la atención, en vez de darle una pela o un tapaboca, vamos a averiguar de dónde consiguió esa información, cómo él llegó a eso. Si hablas de una forma de tener interacciones sexuales que no son las convencionales y que son cosas que tú dices, ojo, porque de algún lado lo oyó, en algún lado lo vio, en algún lado lo buscó. Y además, Carmen Virginia, los padres no estamos las 24 horas del día con nuestros hijos. Claro. Definitivamente los hijos tienen sus espacios. Claro. Y yo creo que la comunicación padre-hijo, principalmente en esta época, debe de tener mucho valor. Porque la madre está fuera de la casa, porque el padre también. Desde niño le ponen las facilidades de las computadoras, de las informaciones en la mano. Eso te iba a decir. Con eso hay que ver las edades de los niños, la libertad que se tenga con los muchachos. Porque, vuelvo y te digo, si bien es cierto que se puede conseguir mucha información, se puede encontrar mucha desinformación y mala información. Por ejemplo, hay muchos adolescentes, inclusive niños, que encuentran páginas, por ejemplo, de pornografía. Y eso es muy peligroso porque ahí el niño y el adolescente que se está formando, que debemos de tratar de que su sexualidad sea lo más sana posible, ya ahí hay un desvío. ¿Por qué? Porque la pornografía no es sexo, la pornografía no es amor. Entonces, cuando hablamos de hacer el amor, de tener sexo, eso implica responsabilidad, implica una edad determinada, etcétera. Cuando a una edad que no es la adecuada se ven cosas que no es lo adecuado, entonces ahí los padres tenemos que tener ojo y si nos salen con algo que nos descontextualiza y no tenemos la respuesta, y yo siempre se lo digo, nosotros los padres no somos dioses, nosotros nos podemos equivocar y podemos decirle, espérate, tú me estás preguntando sobre tal cosa, déjame investigar, dame un tiempo, déjame ver cómo yo investigo para darte una respuesta, y eso es válido. Los padres creemos que siempre tenemos que tener la respuesta, igual que con los castigos, como que en el momento que pasan las cosas tenemos que decir inmediatamente el castigo, y hay veces que son unos castigos, son unas cosas que tú dices, ¿realmente lo va a llevar a cabo? O realmente no se sobredimensionó eso. Entonces, tomemos el momento para pensar. En cuanto a la sexualidad, es lo mismo. Tenemos niños, tenemos adolescentes con un sinnúmero de informaciones y de desinformaciones que tenemos que estar preparados. Eso sí, cuando vamos a hablar con los jóvenes, cuando vamos a hablar con los niños, sobre todo de sexualidad, vamos a quitarnos nosotros los tabúes, porque hay un lenguaje corporal. Y yo te puedo decir, bueno, ¿tú quieres saber de cómo se hacen los niños? O sea, vamos a hablar. Pero mi cuerpo te está diciendo, no me hable de eso, no tengo la capacidad, me estoy muriendo de la vergüenza. Y los límites de los padres, escúchame, ¿hasta dónde deben de llegar con los hijos? Porque yo he oído de personas, amigas, que van con sus hijas donde los doctores y le dicen, bueno, ya tu hija está en edad de darle la pastilla anticonceptiva, a los varones los preservativos. Para una madre quizás es un poquito chocante tener que enfrentarse ante una hija y decirle, mira la pastilla anticonceptiva para evitar quizás un embarazo a destiempo. O como nosotras las madres, que me imagino que hay muchas personas que se identificarán que cuando tú estás buscando algo en la gaveta de tu hijo te encuentras con una caja de condones. Entonces ahí tú dices, wow, ¿cómo son las reacciones? Ahí tú entiendes, está activo sexualmente, pero también tú piensas, bueno, se está protegiendo. Entonces, ¿En el caso de la hembra? En el caso de la hembra es igual, porque acuérdate. ¿Se le daría la pastilla anticonceptiva a la hija? Mira, eso es algo tan personal. Y eso es algo que tiene que ver con las crianzas en las casas, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con hasta dónde yo como adulta entiendo que es lo que está bien y lo que está mal. Ahora, como padre tenemos que tener una realidad que eso es así.
lamentablemente la edad de inicio a nivel de lo que es el sexo es muy temprano. Es temprano. Tú sabes que nosotros psicológicamente hacemos las tertulias y casualmente este martes que pasó era la tertulia sobre prevención de VIH. Y me dio mucha pena que la mayoría de los que fueron adultos, no habían tantos adolescentes porque había una cantidad de información y algo que es lo ideal, pero que obviamente la persona que habló y está clara que es algo que no es lo que se puede llevar a cabo, y es la abstinencia. Entonces, mientras más tarde, mientras se retrasa el inicio en lo que es la sexualidad, se previenen no solamente el VIH, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, pero hay una realidad, hay una sexualidad que ha despertado y que cada vez es más el tiempo, la edad. Se acorta más tiempo. Pero también he podido leer, Carmen Virginia, que dicen que cuando los hijos tienen comunicación con los padres y esa comunicación es buena, realmente tienden muchos de ellos a retardar su actividad sexual. Sí. No sé si eso tiene algo realmente de cierto o por qué sucede. Claro, es así e inclusive voy más. Están más aware, están más alertas al cuidarse. A cuidarse. O sea, yo no estoy diciéndole, ok, arranquen a tener relaciones sexuales a temprana edad, no, todo lo contrario. Ahora, si lo va a hacer, cuídese, protéjase. Y eso entra dentro de lo que tú dices, la comunicación con los padres. Dame un mensaje a los padres porque yo entiendo, Carmen Virginia, que hoy día es un deber de nosotros como padres tener comunicación, tener confianza, hablar de estos temas con nuestros hijos, orientarlos, ayudarlos. ¿Quién mejor que tú exhortar a todas esas personas? Mira, yo les diría, lo primero que haría es decirles a todos ellos que rompan la barrera del tabú, que no les dé miedo hablar sobre sexualidad, sobre sexo, sobre lo que hay en el día de hoy, porque es una realidad. Entonces, vamos nosotros como padres a informarnos, vamos nosotros a traspasar nuestros propios tabúes y nuestros propios miedos, porque no solamente en la sexualidad, en todos los ámbitos a nivel de educación, si educamos con miedo a nuestros hijos, no vamos a darles las herramientas para que ellos puedan superar y lo que nosotros como padres queremos, que sean mejores personas que nosotros. Eso debe de ser lo que deseamos para nuestros hijos. Entonces, si nosotros queremos eso para nuestros hijos, vamos a educar no con nuestros miedos, sino con nuestra sabiduría, con nuestro aprendizaje, con lo que nosotros como personas podemos superar y eso podérselo traspasar. Yo creo que estamos en un tiempo donde el tema de la sexualidad debe de ser un tema abierto. Eso no implica que demos permiso para un libertinaje, sino que todos crezcan, los niños, los adolescentes, puedan ejercer una sexualidad responsable y saludable. Claro. Carmen Virginia, como siempre, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros otra vez en otra semana especial como esta. A ustedes, no se muevan de donde están, que regresamos después de esta pausa comercial con Coaching en los 40. Ya volvemos. Laboratorio Orbis, distribuidores de productos que se hacen presente día a día en nuestro hogar. Son representantes del agua Orbis, cremas Aide para su bebé, vitaminas, vacunas y mucho más. En fin, hablar de Laboratorio Orbis es pensar en el bienestar de nuestras familias. Ubicado en la zona industrial de Herrera con el teléfono 809-537-7474. Hablar de Laboratorio Orbis es sencillamente sinónimo de salud.